Entonces, empezamos con los que estén, dado que luego yo les voy a montar en su aula virtual este video para que lo puedan revisar, repasar aquellos estudiantes que no están presentes ahora. Entonces, voy a tratar de ser lo más didáctico posible en mi explicación y bueno, pueden así revisarlo nuevamente. Entonces, en el video anterior que les hice, que ya está para descargarse de su aula, era sobre la parte más metodológica de la tarea de ahora. Básicamente la relatoría académica, sobre eso explico ahí. Entonces les pido que revisen ustedes esa técnica de cómo ejecutarla para hacer la tarea. En esta presentación, más bien yo quiero explicar como una introducción al pensamiento económico, sobre todo a aquellas teorías que han estado vigentes y que las de ahora pertenecen también a las del pasado, o más bien las del pasado tienen mucha influencia en el presente de la sociedad. Entonces, en ese sentido, quiero abordar esta temática. Esperemos, yo creo que una reunión de unos 30 minutos para explicar un PowerPoint que hice y que espero sea lo más claro posible. Ustedes pueden también interrumpir si quieren mayor explicación que yo dé. Ustedes pueden también preguntar o si tienen inquietudes, pues hacerlo también. Entonces voy a ver, también en el video anterior me presenté, pero claro, es mejor que ustedes estén y voy a presentarme para que sepan quién soy. Yo soy Olger Díaz, estudié psicología y después antropología, entonces me defino más como antropólogo y no como psicólogo. En ese sentido, en la antropología existen áreas del conocimiento como por ejemplo la antropología biológica, la antropología económica, la antropología jurídica, la antropología política, entre otras. Fundamentalmente yo me he orientado por la antropología política y eso tiene que ver mucho también con la antropología económica. La antropología tiene sus énfasis, por ejemplo, en el estudio de pueblos, en el estudio de grupos étnicos o en el estudio de la sociedad en general. Entonces, esa es mi profesión, bueno, y me defino de ese modo. Bien, entonces voy a compartirles con ustedes el PowerPoint que tengo aquí para que ustedes tengan una idea de lo que yo quiero decir. Miren, básicamente vamos a revisar algunas ideas del pensamiento clásico. Probablemente este PowerPoint no lo terminemos ahora, sino que podemos continuar una clase más para explicarlo bien. Ahí tienen ustedes en ese PowerPoint una ubicación a través de ese esquema, un poco para ubicarnos en el tiempo, porque uno tiene que aprender a mirar también la economía dentro de la sociedad, es decir, la economía es un aspecto de la sociedad. La sociedad es un todo, la sociedad es una manera de ser de la vida humana. Las sociedades tienen su historia, por eso es que el concepto de histórico es fundamental para el estudio de la sociedad y de hecho de la misma economía. La economía no está separada de la sociedad, ni de las personas, ni de los individuos, sino que es parte de la sociedad. Por lo tanto, no se puede disgregar, separar o desarticular la economía de la sociedad, como no se puede desarticular de otros aspectos de la vida humana, como la política, como la cultura, como la comunicación, sino que todo está articulado. Y por eso es que el concepto principal que hay que considerar en el estudio de estas corrientes de pensamiento es el todo, es decir, la sociedad pensada como un todo, porque es parte de ese todo, es decir, nada está desligado, sino que también todo está en movimiento, existe la ley del movimiento, que es una ley general, es una ley universal,
con la cual hay que trabajar en la ciencia. Entonces, miren, ahí aparece ya un elemento importante. Es decir, la sociedad está moviéndose, la sociedad está mutando, la sociedad está cambiando, está transformándose a través de esa ley del movimiento. Entonces, miren, el esquema nos va a permitir ir entendiendo a lo largo del tiempo de las clases que vamos a tener cómo las ideas van desarrollándose, cómo la economía y los modos de producción, por ejemplo, el capitalismo es un modo de producción, van desarrollándose a lo largo del tiempo. Bueno, ahí brevemente es para que ustedes puedan entender ese esquema de el desarrollo de los siglos XVI al XVIII de una de las primeras prácticas económicas que van a aparecer en esos siglos como producto de relaciones ya económicas anteriores, solo que aquí un poco nos limitamos a estos siglos, pero el mercantilismo es una práctica que se va a desprender del feudalismo, es decir, se pasa del feudalismo entre los siglos XV, XVI, incluso antes, ¿sí? Donde el control estaba en las tierras y en los súbditos. Más bien, los súbditos pertenecían a monarquías o reinados y eran terratenientes. En ese sentido, había el servilismo o la servidumbre, que era la manera o la relación en la cual se había tejido la sociedad en Europa, básicamente. Ese es el feudalismo. Y se pasa a un siguiente periodo que se llama el mercantilismo. Entonces ahí ustedes ven que entre los siglos XVI al siglo XVIII existe un periodo de la sociedad europea tejida por el mercantilismo. Bueno, luego tenemos al siglo XVIII otra corriente de pensamiento que va a estar determinada por los fisiócratas. Los fisiócratas que van a poner el énfasis fundamentalmente en lo útil que va a ser la economía. Entre esas dos líneas históricas tenemos ahí lo que ustedes pueden ver en color rojo, Adam Smith, que va a ser uno de los grandes pensadores de la economía clásica dentro del campo del liberalismo económico, entre 1723 y 1790, que es la vida que va a tener Adam Smith. Bueno, en el esquema ustedes ven que si leemos a la parte derecha, hay otros que van a tomar y retomar las ideas de Adam Smith, como David Ricardo, Stuart Mills, y por el otro lado, un poco más hacia años anteriores, como Robert Malthus, y bueno, y todo lo que va a descender de estos pensadores. Uno de los grandes pensadores que se va a oponer a estas corrientes de pensamiento va a ser Carlos Marx, y con la nueva izquierda. Entonces, en otras lecciones que estudiaremos, pues vamos a abordar mucho más detenidamente a este autor, dado que ha sido uno de los grandes pensadores que ha tenido el siglo XIX y que sigue vigente hasta el día de hoy, y lo seguimos estudiando en todas las áreas de la ciencia y particularmente en la economía. Veamos algunas ideas del mercantilismo. Derivado de su expansión militar, porque estamos hablando del siglo XV para atrás, Edad Media, en un aparataje militar que venía desde el Imperio Romano, e incipiente desarrollo de manufacturas como complemento de la producción clásica de la agricultura, se incrementa notablemente el comercio internacional. Ahí hay que notar también que España, siendo una potencia en Europa, resulta que va a ser ese lugar del planeta que va a trasladarse a América a través de su conquista, a través de la invasión que va a suceder en América, sobre todo en lo que hoy corresponde a la América Latina. Es decir, Colón va a ser uno de los conquistadores que va a llegar a América, aunque nunca supo que él venía a América, sino pensaba que estaba yendo a las Indias Orientales.
Pero miren, este punto de vista es importante porque, es decir, la conquista de América va a trastocar las relaciones que se van a generar entre Europa y América, el nuevo continente, y también, no solamente con América, sino en general con el mundo entero, porque desde América se va a dar nuevas formas de relación económica y social con Europa y con otros lugares del mundo. Entonces, este punto de la conquista de América en 1492 es un punto muy importante y desde ahí se puede hablar también que ya empezó a existir lo que ahora se llama también globalización comercial. Bien, no existía una economía monetaria a la época. El valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Ustedes seguramente ya conocen de cómo América, sobre todo del sur, lo que es el cono sur, aportaba con muchos metales preciosos por la minería a Europa, a España, es decir, el oro, la plata iban a España, cosa que ni España luego disfrutó de esa riqueza porque tenía que pagar y tenía deudas con Inglaterra. Entonces, la riqueza de España también va a parar en las manos de Inglaterra. Por lo tanto, España estaba endeudado a pesar, digamos, de las riquezas que iban de acá. Eso por un lado. Otro elemento que hay que considerar también es que ya se establecen por primera vez las relaciones de dependencia entre Europa y América, que es lo que continúa hasta el día de hoy. Hoy nuestras relaciones económicas, y no solo económicas, sino en general relaciones sociales, son esencialmente dependientes. Dependemos de lo que se dicte o se dictamine en Europa o también en los Estados Unidos. Bueno, digo Estados Unidos porque Estados Unidos también va a entrar en juego posteriormente hacia 1822 con la doctrina Monroe, cuando los Estados Unidos van a decir América para los americanos y ahí, bueno, van a entrar en juego entonces también los Estados Unidos que piensan que esta región pues les va a pertenecer a ellos. Entonces miren, bueno, eso es posteriormente, pero esta primera idea es que hay acumulación de metales ya que vienen desde América para Europa. Como consecuencia de lo anterior, emergieron tres cuestiones fundamentales que generaba esta lucrativa actividad comercial. Primero, que se va a dar el monopolio de exportación. Europa exportaba a América, ya por ejemplo exportó dinero y después también exportaba manufacturas. ¿Qué se exportaba desde América? Desde América se exportaba metales preciosos y luego también se empezó a exportar materias primas, fundamentalmente productos comestibles, es decir, alimentos. Entre esas cosas también, por ejemplo, en la zona de Quito, toda esta zona que hoy conocemos, que es Tabacundo, Otavalo, miren, se hacían tejidos y también estos tejidos iban a parar a Lima y de Lima iban también para España. Entonces, miren, pero hay un monopolio que ya se va a dar sobre todo de Europa a América con lo que es la exportación de manufacturas y también la exportación de dinero, dinero que era traído y entregado acá a las poblaciones para que puedan comprar también esa misma producción que venía de Europa. Entonces, miren, ahí hay un lazo ya de dependencia otra vez. También encontramos el problema de los cambios y su derivación. Fundamentalmente, cuando decimos problema de los cambios, es el dinero que vino de Europa y también vino al lado de lo que podría llamarse la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada también de las tierras y cómo eso tenía que producir a través del trabajo humano para enriquecimiento, digamos, de los dueños. Y luego tenemos otro elemento que es el de la balanza comercial, totalmente desigual, por eso es que nuestros términos de intercambio entre Europa,
que son los países metropolitanos. Ahí aprendan una manera de decir. Se suele decir países metropolitanos, países de la metrópoli o países centrales, en relación a países que llamamos y que nos siguen llamando también países periféricos, países de dependencia o países subdesarrollados. Ese es el modo en que en el discurso también tratan de decirnos. De todas maneras, hay unas relaciones de intercambio desigual que no han sido superadas hasta el momento. El pensamiento mercantil se puede sintetizar de la siguiente manera. Primero, minimizar las exportaciones de oro y plata. Es decir, empezó a darse la idea en Europa de que el oro y la plata pues no eran los elementos que generaban riqueza, sino más bien la producción. Otro elemento es minimizar la importación de bienes, sino que debían quedarse en Europa y se podía mandar los excedentes o aquellos elementos que no eran indispensables en Europa. Cuando sea indispensable importar, que se haga cambio de bienes internos, decían, y que no es equivalente a oro. También decían lograr mejores colocaciones a los excedentes internos a cambio de un valor más duro, lo que hoy se llamaría plusvalía, valor agregado. La plusvalía significa el excedente económico bruto que puede tener un agente económico, es decir, una empresa, y que es su ganancia. O también lo otro es el valor agregado. El valor agregado significa que se genera producción con productos que tienen un alto valor agregado y esos son dignos, digamos, de exportación o de importación. En el caso de América son de importación y en el caso de Europa son de exportación, es decir, salen esos productos para acá. Otro es la utilización de manera preferente de insumos nacionales en productos exportables, pues el valor agregado queda en el país. Miren, esta práctica aún sigue vigente a pesar de que estamos hablando del mercantilismo del siglo XVI hasta el siglo XVIII, pero esta manera de hacer todavía está vigente ahora en el sentido de que los países producen productos con alto valor agregado y los exportan y nos venden a nosotros, mientras que nosotros producimos productos con bajo valor agregado, como por ejemplo el banano, que incluso es un producto secundario, no es un producto primario que sirva a la dieta alimenticia primaria, sino usted puede usarlo si quiere o no quiere. Ese es el tema del banano. Pero seguimos produciendo otros productos, como por ejemplo las flores o materias primas como el petróleo mismo, que de todas maneras pertenecen a las materias primas con un valor agregado primario. Bueno, luego se pasa a otra corriente que asimismo es clásica y que va a tener un fuerte impacto en el liberalismo económico posterior y en el neoliberalismo que tenemos actualmente. Es la escuela que se llama fisiocrática o escuela fisiócrata. Los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural de todo hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo. Miren, aquí ya hay un cambio de pensamiento con el anterior. Si el anterior estaban basados en el oro y la plata, pues miren, y ahora en cambio dicen ellos que primero hay un derecho natural, cosa que humanamente hablando y desde el punto de vista social no existe tal. Es decir, no hay derechos naturales. Lo que hay son derechos sociales creados. Si todo lo que el hombre puede inventar, pues son creados y son, es decir, artificiales y pueden cambiar en el tiempo. Por lo tanto, no hay derecho natural. Sin embargo, los fisiócratas hablan de un derecho natural. Claro que el derecho natural después va a justificar la propiedad privada de los medios de producción. Y el otro elemento es el disfrute de los resultados de su trabajo. Sí, entonces, esto tiene que ver
fundamentalmente que el derecho natural y los resultados del trabajo se van a armonizar en los derechos de propiedad que ya decía. Los gobiernos no deben interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger la vida, la propiedad y mantener la libertad de contratación. Mire, eso parece nuevito, parece de los actuales economistas. Sin embargo, estamos hablando de los fisiócratas. A ver, ahí hay algunos elementos que ya los establecieron, como por ejemplo que el gobierno o los estados no deben meterse en cuestiones económicas. Los agentes económicos deben por ellos mismos desarrollar la economía y la riqueza, y los gobiernos no pueden meterse en eso. Es decir, eso es interferir. Lo único que puede hacer el Estado es proteger la vida, proteger la propiedad privada y mantener también la libertad de contratación, lo que ahora se llama flexibilización laboral o lo que otros llaman también libertad laboral. Entonces, miren, ahí aparece otro elemento que está vigente hasta el día de hoy. También se atribuye al francés Fournay la famosa frase que es también importante entenderla en aquella época y ahora. Laissez-faire, que significa dejar hacer, y laissez-passer, que significa dejar pasar. Sobre todo hoy con el neoliberalismo se habla del laissez-faire, es decir, dejar hacer. ¿Sí? Esto es muy importante. O también lo que en el laissez-faire significa sálvese quien pueda. O sea, estoy hablando del neoliberalismo actual. Pero miren, para que ustedes vean, entre el siglo XVII y siglo XVIII se va creando estas ideas. Y en el caso de este autor de Fournay, estamos hablando de la época del siglo XVII. ¿Qué más dicen los fisiócratas? Para los fisiócratas, la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía, capaz de generar excedente, del cual dependía todo lo demás. En realidad, la agricultura era un elemento indispensable porque estaba atada a la tierra, a los terratenientes y a las monarquías y reinados. Entonces, como estábamos hablando del feudalismo, ese sistema pues estaba regido bajo la servidumbre, es decir, todos eran siervos del rey o siervos de las monarquías. Miren, esa idea también se va a trasladar, por supuesto, a América con Colón, y acaba a suceder lo que se llaman las haciendas o los terratenientes. El caso ecuatoriano es típico en eso, porque el Ecuador también nace dentro de regímenes hacendatarios. ¿Y qué es lo que perdura hasta el día de hoy? Es decir, las haciendas no han perdido vigencia. De hecho, nuestras formas de pensar y de ser, pues, tienen características de hacendados. Bien, lo anterior incrementaría, es decir, si tomamos la agricultura como sector productivo de la economía, incrementaría la proporción perteneciente a los terratenientes. El excedente se destinaría posteriormente a elaborar y consumir productos manufacturados, con lo cual aumenta la demanda y la riqueza de la nación. Es decir, la riqueza de una nación estaría centrada fundamentalmente en la agricultura que produce excedentes. Para esta escuela, es decir, para la fisiócrata, la riqueza de una nación procedía de la capacidad de producir y no de la cantidad de oro y de plata que poseyeran, por lo cual se centrarán en el estudio y no en el dinero, sino en las fuerzas reales que permiten el desarrollo económico. Miren, aquí hay unos elementos que pueden servirnos a nosotros también. Es decir, que la riqueza está en la capacidad de producir y no está la riqueza en la cantidad de oro y de plata que podrían ir desde América para Europa. Por eso es que, a ver, aquí vamos a hacer un paréntesis para hacer una crítica fuerte al modelo económico actual del Ecuador como de esta región de América Latina, que está centrada fundamentalmente en el modelo agro-minero exportador, es decir, centrado en las materias primas que son, por ejemplo, la soya, el petróleo, los agronegocios
y también lo que es la minería. Es decir, hemos regresado a un punto en el que nuestras formas de economía básicamente están destinadas a eso y para el comercio internacional, quienes también, esas potencias, ponen los precios internacionales. Miren, a ver, lo que quiero resaltar es que ellos dicen que en la capacidad productiva está la riqueza. Y lo otro es que hay que concentrarse también en el estudio, porque el estudio es una de las maneras de desarrollarse. Yo diría que está en la investigación. Es decir, un pueblo, una sociedad que no investiga, pues no se desarrolla, no crece. Por eso es que es importante el estudio. Es decir, el estudio me refiero en que el sistema escolar, como también las universidades, deben concentrarse en el estudio y un tipo de estudio, porque el estudio justamente es el que permite el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Entonces, miren, ellos ya ponen dos elementos que son útiles también para nosotros. Bueno, miren, hasta aquí, a ver, entonces hay dos corrientes de pensamiento que yo les he expuesto en este momento, el mercantilismo y la escuela fisiocrática. No sé si tienen ustedes preguntas hasta este momento que quieran despejar, en vista de que también la explicación no es tan sencilla, dado que se requieren más conocimientos e información. Entonces, miren, ¿hay preguntas tal vez de ustedes? No, profe. Bueno, a ver, entonces proseguimos para adelante. Miren, hacia 1694 y 1774, que es el que nace este francés, que es Nay, bueno, él habla ya de que, o más bien sistematiza y grafica el flujo circular de bienes y dinero en una economía ideal. Es decir, deben circular los bienes y también intercambiados por dinero. Es decir, el dinero se empieza a volver importante para el intercambio comercial. Este es el primer análisis sistemático que va a realizar este autor del flujo de riqueza, en el que se asentará las bases de la macroeconomía actual. Es decir, el comercio internacional, el comercio también que se basa en el flujo de dinero y que hoy es lo que se llama sistema financiero, y son las finanzas las que han establecido las relaciones actuales de comercio en general. Quesnay también confiere a la agricultura la máxima importancia, otorgándole la capacidad de crear riqueza. Es decir, para ellos está en la agricultura la riqueza. Por eso es que se van a concentrar en la tierra, que es la que va a producir. La tierra y la naturaleza se vuelven importantes ahí. Quesnay reconoce la existencia de 3 o 4 clases sociales. Él habla de los dueños de la tierra, los agricultores arrendatarios, que son, según él, la única clase productiva, los industriales y los comerciantes. Es decir, aquí empieza a generarse ya una nueva clase social que, según Carlos Marx, va a darle el nombre de burguesía. Es decir, la burguesía que va a reemplazar a los terratenientes anteriores del periodo del feudalismo. Este criterio de las burguesías va a estar presente hasta el día de hoy. Quesnay también afirmó que la tierra corresponde a los terratenientes, pero que es producto creado por esos agricultores arrendatarios. Tiene que satisfacer las necesidades de las 3 clases que él estaba identificando. El cuadro económico que va a establecer Quesnay muestra cómo circula el producto neto entre las 3 clases y cómo se produce cada año. Este máximo representante de la escuela fisiocrática argumentaba que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, como dijimos antes, siempre que se armonice con los derechos de los demás. Es decir, un individuo debe producir y lo que produce genera felicidad en los demás también, porque los demás se aprovechan de lo que produce alguien.
De aquí que consideraba que el gobierno no debería interferir en los asuntos económicos, como ya lo dijimos previamente, sino que debía proteger la vida y la propiedad para mantener también la libertad de contratación. Las ideas de Quesnay aparecen como una reacción ante las restricciones feudales. Una restricción significa que se le ponen límites. También restricciones mercantilistas y gubernamentales que restringían la iniciativa privada. Hay que recordar que la iniciativa privada se empieza a desarrollar ya fundamentalmente en el siglo XVII. Por ejemplo, John Locke va a ser uno de los grandes autores que va a establecer que el derecho natural tiene que ver con el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad es un derecho natural. Esa idea, por ejemplo, se sigue manteniendo hasta el día de hoy como el derecho que se supone que tendrían todos los individuos para mantener sus propiedades. Bueno, esa idea seguramente no va a ser así tampoco, sino que es una creación humana y por eso que también hay críticas a eso, como veremos en posteriores explicaciones también. Bueno, voy a terminar esta presentación con Adam Smith y dejaremos pendiente ahí lo que vamos a decir posteriormente en otra clase. Pero por ahora, entonces veamos qué decía Adam Smith. Adam Smith es un escocés. El aporte de él es que, bueno, primero hay una obra de él que se llama Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, y sus ideas fundamentales se resumen de este modo. Él dice que el funcionamiento económico de la sociedad descansa en las leyes del mercado y en la interacción del interés individual y la competencia. Miren, si se fijan ustedes ahí las letras en negrita, él habla de leyes del mercado. Fundamentalmente las leyes del mercado son las que se autorregulan a sí mismas, es decir, el mercado se autorregula, dice él. La interacción del interés individual, que se llama la libre oferta, la libre demanda, es decir, alguien que produce y alguien que compra. Y la competencia también en el mercado. La competencia, es decir, el más competitivo es el que afloraría y va dejando atrás a los que no logran competir. Entonces estamos hablando de los monopolios, porque la competencia tiene que ver con el monopolio, es decir, la empresa competitiva pues arriba hacia mayor monopolio que los otros que no logran competir. Entonces miren, hay tres elementos indispensables en ese punto de vista. El empresario se ve obligado por las fuerzas de la competencia a vender sus mercancías a un precio próximo al costo de producción. Es decir, reducir los costos de producción para que puedan venderse a mayor costo en el mercado. Ello lo obliga a hacer, hacer lo más eficientemente posible en el modo de mantener los costos bajos y permanecer en el mercado competitivo. Bueno, esta es una tendencia generalmente de la economía, reducción de costos. Eso tiene que ver también con el trabajador. Es decir, el trabajador debe trabajar más horas, aumentar sus números de horas de trabajo, aumentar la intensidad del trabajo por el mismo costo. El costo del trabajo entonces disminuye o puede quedarse en el mismo sitio, sobre todo disminuye si es que se le incrementa tecnología, porque con la tecnología las personas trabajadoras producen más en menor tiempo o también podrían producir más, pero también aumentando sus tiempos. Miren, esa es la riqueza, es decir, la riqueza está básicamente en el trabajador. Entonces, eso también reduce los costos. Por ejemplo, un claro ejemplo, ahora podríamos hablar, haciendo un paréntesis, de China. China tiene muchos trabajadores, hacen más productos al menor costo, miren, y pueden traernos esos productos al Ecuador o a otras regiones del planeta con menor costo. Y eso entra en competencia con otras empresas que producen a mayor costo. Bueno, en todo caso,
Smith está ya hablando de eso, de los costos de producción. Smith también es defensor del laissez-faire que decíamos dejar hacer, en cuanto a la no intervención del gobierno en los asuntos económicos. Él era de esa idea de que el Estado no debe meterse en la economía. El Estado solo debe intervenir en asuntos, por ejemplo, entregar dinero a los pobres, que se haga cargo de los pobres, lo que se llama la asistencia social. Eso parece algo parecido a lo que sucede ahora mismo, por ejemplo, en el Ecuador, cuando los gobiernos entregan bonos de desarrollo, entre comillas, dicen para ayudar a los pobres, cuando Adam Smith está hablando ya en su época de que el Estado debe encargarse de eso, la asistencia social fundamentalmente. Para promover el bienestar, los mejores medios, dice él, son el estímulo del interés propio y el desarrollo de la competencia. Sí. El análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación. Es decir, la acumulación es un concepto que incluso Marx va a desarrollar como la ley de la acumulación del capital o la teoría de la acumulación. La acumulación tiene que ver con el trabajador que produce más riqueza, cuanto más trabajo realiza, eso genera plusvalía. Plusvalía significa excedente económico, es decir, algo que está más allá del simple trabajador que realiza un trabajo, sino que es la ganancia absoluta que tiene digamos, el empresario o el capitalista como producto del trabajo contratado, porque el trabajador hace una venta de su trabajo, de su fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, la teoría de la acumulación tiene que ver fundamentalmente con esta relación que se va a establecer entre el dinero que produce, que es implementado en la compra de mercancías, se venden mercancías y se produce. Y luego el ciclo se repite así infinitamente, es decir, luego de la producción se crean mercancías, se venden mercancías a precios mucho más del doble de lo que se invirtió en la primera forma, en la primera vez. Entonces, miren, la teoría de la acumulación del capital fundamentalmente es un ciclo sin fin, un ciclo que va para adelante incontrolablemente. Miren, y ese es el tema del capitalismo, por ejemplo, actual, que podríamos decir que el capitalismo actual es un proceso de acumulación sin fin y no puede parar. Y si para, entra en crisis, que es lo que podríamos decir ahora con lo que está pasando con el coronavirus, que tiene ese enfoque también. Smith sostiene que la distribución del ingreso se distribuye entre las diversas clases sociales y de manera preferente entre capitalistas y los terratenientes. La fuerza de trabajo asalariada no recibe lo suficiente como para permitirles el excedente. Algunos sobre sus necesidades, mientras que los otros dos grupos sociales sí podrían tener fondos suficientes para financiar inversiones y para sostener sus niveles de vidas normales. Bien, es decir, ahí encontramos ya que el trabajo asalariado tiene como fuente la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo significa el asalariamiento, es decir, un trabajador que recibe salario, pero la fuerza de trabajo es mucho más profunda que propiamente que el precio que se determina para las relaciones salariales. Entonces, este concepto de fuerza de trabajo es importante en lo que va a decir Smith porque es la fuerza de la riqueza, es decir, el trabajador que produce riqueza por el mismo salario o por menor salario, como va a suceder generalmente en la misma Inglaterra de esas épocas, o lo que ahora también sucede en nuestras épocas, lo que se llama la superexplotación del trabajador. Sí, entonces la fuerza de trabajo tiene que ver también con el trabajo asalariado que viene a ser una mercancía. Es decir, el trabajador cuando vende su fuerza de trabajo al capitalista, pues sencillamente hay que entender que es una mercancía. Es decir, es una cosa, es una relación más cosificada. Por lo tanto, no es una persona, sino una cosa que puede ser vendida o puede ser comprada también.
Dicho excedente podría destinarse a la ampliación del consumo, pero el resultado para la sociedad sería mejor si dicho excedente de fondos se ahorrara. Las rentas se convertirían en fondos que más tarde ampliarían la producción. Podría considerarse como el determinante básico del ritmo de acumulación y a su vez de la tasa de expansión económica. En otras palabras, diríamos que la teoría de la acumulación es la expansión del plusvalor en cada vez mayor plusvalor y así, es decir, se establece la expansión del lucro en el sistema. Es decir, el sistema debe expandirse, requiere de la expansión para producir mayor plusvalía y mayor lucro económico. También destacó los efectos de la acumulación de los beneficios de los empresarios, pues se reinvierten en maquinarias, o hoy diríamos tecnologías, lo que permitirá mayores posibilidades de división del trabajo y de aumentos de la producción, y por tanto conduciría a una mayor riqueza. Es decir, él está hablando de que hay que introducir la máquina porque esto aumentaría la capacidad productiva de la empresa. Las ideas expuestas harían que el sistema económico funcionara de manera independiente del gobierno o de las personas, como una mano invisible que regulase el sistema. Diríamos aquí que el gobierno es independiente de los agentes económicos. Miren, esto es crítico porque en la vida real no es posible la independencia del Estado y de la independencia de las empresas económicas, de los agentes económicos. Eso no es posible realmente. En la teoría sí, como dice Smith, pero en la práctica no sucede eso. Y esto es importante considerarlo porque segmentar la vida, segmentar la realidad de que la economía marcha por un lado y la política y el Estado por otro lado y la sociedad por otro es un pseudo problema, es una pseudo digamos, disparate, es una falsedad eso. Lo que se considera desde el punto de vista crítico es que desde un todo social, todo está conectado con todo, todo está articulado. Entonces, en ese sentido, la economía, la política, el gobierno, los agentes, las instituciones de la sociedad están conectadas. ¿Cómo entender eso? A ver, hago un paréntesis, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, para entender solamente eso, es cómo, por ejemplo, el gobierno está ligado a la economía de los grupos poderosos, de las empresas. Incluso en este rato están pidiéndole al gobierno del Ecuador que como no hay liquidez, entonces el Estado los apoya a los empresarios porque están en crisis. Mire, entonces no hay, en la vida real no hay tal separación. En la escritura, es decir, en la manera en cómo uno puede exponer las ideas, sí, por ejemplo, lo que dice Smith, el gobierno es independiente de las personas o es independiente de las empresas, porque existe el mercado, que es la mano invisible, la que regula el sistema, cosa que también es crítico, porque es decir, hay un sistema incontrolado, es decir, el mercado no puede ser incontrolado. Entonces, pero el autor pues tiene ese criterio. Miren, ahí hay otros elementos de la mano invisible del mercado. Se esboza como una caracterización del modo en que funcionan los mercados. No solo asigna las tareas, sino que dirige a las personas en su elección de ocupación y hace que se tengan en cuenta las necesidades de la sociedad, dice Smith. El mercado regula cuáles son las mercancías que han de producirse. La esencia de la economía de mercado es que en el todo se convierte en es decir, todo se convierte en mercancías con un precio y que la oferta de estas mercancías es sensible a los cambios que ellos experimentan. En otras palabras, diríamos que el mercado establece los precios por la competencia. Es el mercado el que decide la cantidad de bienes que se producen. La demanda por estos bienes incentiva a los productores, posibilidades de obtener más beneficios, aumentando la producción de dichos bienes. Estas interrelaciones de consumidores y productores determinan la cantidad de bienes que se producen. Es decir,
cuanto más consumidores, más productores tienes y actúan en la producción y en el mercado. Y cuanto menos consumidores, pues la oferta va a ser desequilibrada porque puedes producir más, pero tienes menos consumidores. Por eso es que entonces hay que construir consumidores, lo que ahora se llama consumismo. Bueno, miren jóvenes, hasta ahí vamos a llegar con la explicación de esta presentación. La próxima clase vamos a continuar con David Ricardo, que va a ser el continuador también de Adam Smith y de las ideas liberales del siglo XVII, como también ya del siglo XVIII. Bien, hasta aquí. Yo no sé si tienen alguna pregunta sobre Adam Smith o si tienen alguna inquietud. Digan ustedes. No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Repasen ustedes a ver, no, revisen el texto del autor que les puse, a ver, se llama Harry Landret, sobre la historia del pensamiento económico y de las páginas que les establecí ahí, tanto en la introducción como de la parte 3. Revisen las ideas de él y bueno, y seguiremos conversando. Por último, para cerrar esta sesión, yo les pediría a todo el curso que lean el texto y luego en clases vamos a ir interviniendo. Es decir, son ustedes que deben intervenir, participar en la clase con las ideas que han leído. Háganse un cuaderno ahí de borrador donde escriban sus ideas y las tienen ahí a la hora de la clase para seguirlas revisando, porque es muy importante lo que ustedes puedan decir del autor, dado que no es suficiente que yo pueda exponer o yo pueda decir, sino que ustedes también intervengan desde su punto de vista, porque solo así podemos crear el pensamiento, solo así podemos evolucionar con el pensamiento de los otros y también criticarlos. Para mí es fundamental que ustedes adquieran un pensamiento crítico, que todo lo analicen y lo pasen por el cerebro crítico, por la inteligencia crítica, por la conciencia crítica, porque eso es muy importante en nuestra formación académica, en nuestra formación profesional, como también en nuestra formación ya propiamente universitaria y que nos conduce a ser más creativos, más innovadores, nos conduce a que podamos nosotros ser nosotros mismos en lo que pensamos y a defender nuestras posiciones y nuestras posturas. Entonces, construir el pensamiento crítico es muy importante. Por eso es que yo les pido que lean, anoten y traigan a la clase pues los resultados de esas anotaciones para discutirlas, para aclararlas, por si acaso hay dudas también, o digamos para poder debatir. Eso es lo que les pido también para que traigan para las próximas clases y tengamos también clases muy debatidas, muy discutidas en sus puntos de vista. Bueno, y eso es, jóvenes. Sí, Si no hay disculpe más, una pregunta. dime. ¿Cuál era el nombre del texto que teníamos que leer? El nombre de texto está puesto en su aula virtual. Revisen el aula virtual. Es de Harry Landret. Se llama Historia del Pensamiento Económico. Es la 4ª edición y del año 2006. Lo que hay que hacer ahí es leer la introducción que está en las páginas 1 a 12 y también hay que leer la parte 3. Esta parte 3 habla sobre el pensamiento económico clásico y sus críticos. Un poco lo que yo les estaba invitando en la presentación, de que ya vamos a ver los críticos de esos pensadores clásicos, y está entre las páginas 70 y 215. Bueno, esta es una lectura un poco más larga. También ahí, posteriormente, les voy a preguntar si es que habría que cambiar la fecha, es decir, aplazarla una semana más, porque yo les puse la fecha el 13 de abril. Sin embargo,
dependiendo de cómo avancen en la lectura, se puede aplazar una semana más la entrega de esa tarea. Porque lo importante aquí al final es que podamos discutir, podamos entender bien la lectura. ¿Alguna pregunta más? Profe, una consulta. ¿Sabe que en el libro decía, o sea, en el documento que nos mandó, que toca sacar tesis, todo eso? Todo eso vamos a discutir aquí por este medio y de ahí quedar en una sola idea, o cada uno tiene que hacer eso. No, eso cada uno, porque es tarea que cada uno tiene que irla descubriendo como producto de su lectura. Lo que sí hacemos en clase es que vamos a hacer un foro, una presentación de su tarea, una vez que presenten el libro leído, y ahí sí vamos a hacer un foro con todos los estudiantes en la clase para discutir las preguntas. Pero eso es luego de que hayan leído ustedes. Antes deben hacer su tarea porque es producto de la lectura fundamentalmente. Entonces, Inge, ¿se aplazaría una semana más lo de la lectura o quedaría en esa fecha? Depende de ustedes, porque ahora está establecida hasta esa fecha, pero depende de ustedes cuánto avancen. Van a tener que ir diciendo a ver cómo van avanzando y cómo van a ir exponiendo también, es decir, van a ir diciendo sus puntos de vista, entonces ahí veremos qué tanto avanza. Ahora, claro, si no leen, por supuesto que eso puede pasar a todo el semestre también y no se avanza. Entonces, hay que leer nomás y depende del avance de la lectura, pues para ir discutiendo. Eso es, jóvenes. Bueno, si no hay nada más, pues vamos a ir cerrando la clase y pueden comunicarse también al correo electrónico, también al WhatsApp, que es un poco la comunicación que hemos tenido contigo. Entonces, pueden hacerlo a través de ese instrumento. Bueno, entonces llegamos hasta aquí y que tengan un disfrute muy bueno de lectura, a cuidarse mucho con el coronavirus y esa pandemia que está atacando a la humanidad. Esperemos también conversar en las próximas clases sobre eso, hacerle un análisis desde la perspectiva de la ciencia social y la economía, de las causas y de los efectos del coronavirus, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que está sucediéndonos algo así. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos. Hasta pronto. Gracias, Gracias. profe. Chao. Hasta pronto, Hasta profe, luego. cuídese. Luego. Nos vemos.